Mi nombre es Juan, aunque el hombre que llevaba ese nombre murió hace más de 60 años en las llanuras resecas del Alentejo. El que está sentado aquí, este anciano de 80 años, con la piel curtida por un sol diferente al de Madeira, es solo el fantasma que ocupó su cuerpo. El mundo me conoce por un reflejo, por la luz que proyecta mi nieto, Cristiano. Para todos, soy la raíz humilde del árbol más grande que ha dado esta isla. Una historia de origen sencilla y trabajadora que encaja perfectamente en la leyenda. Les gusta esa versión, la del abuelo pescador, el hombre de manos callosas que inculcó el valor del esfuerzo en un niño prodigio. Y yo les he dejado creer. Durante 50 años he sonreído, he asentido y he guardado silencio mientras mi verdad, la verdad real, me consumía por dentro como un fuego lento. Porque mi historia no es una de trabajo duro, sino de trabajos forzados. Mis lecciones de vida no las aprendí en un barco de pesca, sino en un barracón inmundo donde los hombres eran tratados como animales. Yo soy el abuelo de Cristiano Ronaldo, sí, pero antes de eso, mucho antes de que él naciera, yo fui un esclavo, un cuerpo sin voz, una propiedad, un número, y el secreto de cómo sobreviví a ese infierno, el acto que cometí para poder escapar, ha sido la sombra que se ha proyectado sobre cada alegría, cada éxito y cada momento de la vida de mi familia desde entonces. Un momento antes de abrir completamente las puertas de mi memoria y dejar que veas el horror que he mantenido oculto durante medio siglo, quiero pedirte que seas mi testigo. Esta confesión no es fácil. Cada palabra es una cicatriz que vuelvo a abrir. Lo que estoy a punto de contarte no es una historia de fútbol. Es una historia de supervivencia, de humillación y de una elección terrible que me ha perseguido en cada pesadilla. Si has sentido el peso de estas primeras palabras, si te intriga conocer la verdad que se esconde bajo la superficie dorada de una de las leyendas más grandes del deporte, te invito a acompañarme en este último viaje. Tu presencia, incluso a la distancia, es un bálsamo para un alma que ha cargado con su culpa en la más absoluta soledad. Por favor, suscríbete al canal para no perderte ningún fragmento de esta verdad. Dale un me gusta si crees que las historias de los que sobrevivieron en silencio merecen ser escuchadas. Y, sobre todo, hazme saber desde dónde me acompañas. Déjame un comentario con tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, la de un hombre que fue silenciado por la fuerza, ahora cruza fronteras y resuena en diferentes culturas, me da la fuerza para enfrentarme a mi pasado y contarlo todo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Ahora, déjame llevarte a mis 18 años, a un barco que zarpaba de Funchal con la bodega llena de sueños, y un joven ingenuo que no sabía que navegaba directo al infierno. Todo comenzó con la promesa de una vida mejor, como empiezan casi todas las historias de terror. Madeira en los años 60 era hermosa, pero pobre. El trabajo era escaso y el futuro era una pared de piedra contra la que chocaban las aspiraciones de los jóvenes. Yo era fuerte, lleno de la energía y la impaciencia de mis 18 años. Quería más que una vida reparando redes de pesca por unas pocas monedas. Un día apareció un hombre en el puerto, un forastero bien vestido del continente. Hablaba con una voz melosa sobre una gran oportunidad. Trabajo en una enorme finca agrícola en el Alentejo. Un latifundio lo llamó. Prometía un buen salario, 3 comidas al día, un techo seguro. Era como si nos describiera el paraíso. Reclutó a una docena de muchachos de mi edad, todos nosotros desesperados por una salida. Recuerdo el día que me despedí de mis padres. Mi madre lloraba, como todas las madres, pero en sus ojos también había una chispa de orgullo. Su hijo iba a triunfar. Le prometí que volvería en un año con los bolsillos llenos, que cuidaría de ellos.
La travesía en el barco de carga fue la última vez que sentí verdadera libertad. El aire salado, la inmensidad del océano, la camaradería con los otros muchachos. Todos contábamos historias de lo que haríamos con el dinero que ganaríamos. Éramos ingenuos. Éramos corderos camino al matadero. Al llegar al continente, y tras un largo viaje en la parte trasera de un camión polvoriento, llegamos a la finca. No se parecía en nada a lo que habíamos imaginado. No era una granja, era un reino aislado del mundo, un desierto verde y ocre que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en el centro, como un rey feudal, estaba el patrón. Era un hombre corpulento, de rostro impasible y ojos pequeños y crueles, que parecían calcular el valor de un hombre por los kilos de carne y hueso que podía explotar. Lo primero que hicieron fue quitarnos nuestros documentos de identidad para guardarlos en un lugar seguro, dijo el capataz con una sonrisa desdentada. Esa fue la primera vez que sentí el frío del miedo. Nos llevaron a un barracón de piedra, con jergones de paja en el suelo, y un olor a sudor y desesperanza que se te pegaba a la piel. La puerta no tenía cerradura por dentro, pero por fuera tenía un cerrojo de hierro macizo. El paraíso se había revelado como una prisión. El primer día de trabajo fue el comienzo de la deshumanización. Desde antes de que saliera el sol hasta mucho después de que se pusiera, trabajábamos en los campos bajo un calor que te licuaba el cerebro. La comida era un caldo aguado y un trozo de pan duro que nos tiraban como a perros. No había salario. «Estáis saldando la deuda de vuestro viaje y vuestra manutención», nos decía el capataz. Nos llamaban por apodos. Nos despojaron de nuestros nombres. Yo era Madeira. Dejé de ser João. Me convertí en una cosa, en un par de brazos fuertes, en un cuerpo sin voz. La violencia era el lenguaje principal. Cualquier signo de agotamiento, cualquier queja, se castigaba con una brutalidad desmedida. Vi a hombres ser golpeados hasta perder el conocimiento por detenerse a beber agua. Vi la luz de la esperanza apagarse en los ojos de mis compañeros, reemplazada por una resignación vacía y animal. Aprendí a sobrevivir. Aprendí a callar, a agachar la cabeza, a trabajar hasta que mis músculos gritaban y mi mente se quedaba en blanco. Me convertí en un autómata. El joven soñador que zarpó de Funchal fue asesinado y enterrado en esa tierra seca, pero debajo de esa capa de resignación, en un rincón muy profundo de mi ser, una pequeña brasa de odio se negaba a extinguirse. Era un odio puro y frío, dirigido al patrón, a los capataces, al sistema que permitía que existiera un lugar así. Y juré, en el silencio de esas noches interminables, que no moriría allí, sobreviviría, y de alguna manera, algún día, construiría algo tan fuerte, tan inquebrantable, que la humillación que estaba sufriendo sería borrada de la historia de mi sangre para siempre. No lo sabía entonces, pero en ese infierno, mientras era reducido a la nada, estaba naciendo, sin saberlo, la filosofía que un día convertiría a mi nieto en una leyenda. La idea de que el cuerpo debe ser un arma, que la mente debe ser una fortaleza y que la debilidad es un pecado que no puede permitirse. Estaba forjando la armadura de cristiano con los pedazos rotos de mi propia humanidad. Los días en aquella finca se convirtieron en un único y largo día, sin principio ni fin, marcado solo por el movimiento del sol en el cielo, un verdugo implacable que nos castigaba con su luz y su calor. El tiempo dejó de tener significado. Las semanas se desvanecían en meses, y los meses en un borrón de sufrimiento del que no parecía haber escapatoria. Nuestro mundo se reducía a 3 lugares: el campo, el barracón y el pozo. El trabajo era una tortura científica diseñada para exprimir hasta la última gota de energía de nuestros cuerpos. Al amanecer, mucho antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte, los capataces irrumpían en el barracón.
golpeando las puertas de madera con garrotes y gritando insultos. Nos levantábamos en la penumbra, nuestros cuerpos entumecidos y doloridos, y nos dirigíamos al pozo, donde nos permitían un único cazo de agua para beber y mojarnos la cara. Luego, sin desayuno, marchábamos en fila hacia los campos. Dependiendo de la estación, el infierno cambiaba de forma. Estaba la cosecha de la aceituna, un trabajo que te destrozaba las manos, dejándolas agrietadas y sangrantes, y te obligaba a estar de pie durante 16 horas seguidas. Estaba la siega del trigo bajo un sol que te cocía la piel, con el polvo metiéndose en tus pulmones hasta hacerte toser sangre. Y estaba la peor de todas, la zafra de la remolacha azucarera, un trabajo que te obligaba a estar agachado todo el día, con la espalda doblada en un ángulo imposible, hasta que sentías que la columna vertebral iba a partirse en dos. El patrón rara vez se ensuciaba las manos, pero su presencia era constante. A veces aparecía a caballo en lo alto de una colina, una silueta oscura contra el cielo, observándonos como un dios cruel que contempla el sufrimiento de sus criaturas. Su poder no residía en los gritos, sino en su impredecible y sádica crueldad. Podía pasar junto a un hombre que trabajaba a buen ritmo y sin mediar palabra descargar un latigazo en su espalda, simplemente para recordarnos a todos quién mandaba, para mantener viva la llama del miedo. La deshumanización era un proceso metódico. Nos prohibieron hablar de nuestras vidas pasadas, recordar a nuestras familias, nuestras casas, nuestros sueños. Era un acto de rebelión que se castigaba severamente. Querían que olvidáramos que alguna vez fuimos hombres. Para ello, contaban con la ayuda de la fatiga extrema, el hambre constante y el dolor crónico. Cuando vuelves al barracón por la noche y lo único que tu cuerpo te pide es caer en un olvido similar a la muerte, no te quedan fuerzas para recordar, ni para soñar, ni para conspirar. Solo te queda existir. En este abismo de desesperanza, cualquier chispa de humanidad era un tesoro. Hubo un hombre, un andaluz llamado Mateo, mayor que yo, que llevaba allí más tiempo que nadie. Había perdido toda esperanza de escapar, pero no había perdido su bondad. A veces, por la noche, en la oscuridad del barracón, nos contaba historias de su pueblo, de las fiestas, del sabor de la comida de su madre. Lo hacía en susurros, con una voz rota por la nostalgia. Esas historias eran nuestro único alimento para el alma, un recordatorio de que existía un mundo fuera de aquellas vallas. Pero la humanidad, en ese lugar, era peligrosa. Un capataz escuchó a Mateo una noche. A la mañana siguiente, lo sacaron al centro del patio y delante de todos nosotros, el patrón le ordenó que contara una de sus historias. Mateo, temblando, se negó. El patrón, con una calma aterradora, sacó su pistola. No le disparó. Le dijo que por cada minuto que permaneciera en silencio, elegiría a uno de nosotros para darle una paliza. Mateo aguantó. Vimos cómo apaleaban al primero de nosotros, un muchacho flaco de Lisboa. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. No pudo más. Empezó a hablar, a contar una historia de su niñez, pero su voz estaba ahogada por los sollozos. Sus palabras eran un lamento. El patrón lo escuchó durante un rato, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Luego, cuando terminó, dijo: «Aquí, las únicas historias que importan son las que yo decido». Y le golpeó en la boca con la culata de la pistola, rompiéndole los dientes. Mateo no volvió a contar una historia nunca más. Su silencio se convirtió en el nuestro. Esa fue la lección más importante que aprendí. Para sobrevivir, tenía que morir por dentro, o, al menos, fingir que estaba muerto. Me convertí en el esclavo modelo. Trabajaba sin descanso. Nunca me quejaba. Nunca levantaba la vista del suelo. Me movía con la eficiencia de una máquina, ahorrando cada gramo de energía. Los capataces dejaron de fijarse en mí. Era invisible. Un buey más en el rebaño. Pero era una actuación. Por dentro, estaba más vivo que nunca.
Cada latigazo que veía, cada humillación que presenciaba, cada trozo de pan rancio que comía, lo guardaba. Mi mente se convirtió en un libro de contabilidad del odio. Anotaba cada deuda, cada agravio, cada rostro. Observaba todo. Estudiaba las rutinas de los guardias, los puntos ciegos de la finca, los patrones del viento. Mientras mi cuerpo se debilitaba, mi mente se afilaba. El odio me mantenía cuerdo. Era mi disciplina, mi ritual secreto. Por la noche, cuando el dolor de los músculos me impedía dormir, no pensaba en mi madre ni en el mar de Madeira. Repasaba mi lista de odios. Reconstruía cada injusticia, no con autocompasión, sino con una rabia fría y analítica. Este proceso me fortalecía. Me recordaba que yo no era como Mateo. Yo no me aferraba a la nostalgia de lo que había perdido. Me aferraba a la promesa de lo que algún día construiría sobre las ruinas de mis enemigos. Pasó más de un año. Mi cuerpo se había acostumbrado al castigo. Era más delgado, pero duro como el cuero. Mi espíritu, oculto bajo capas de sumisión, era una brasa al rojo vivo. Sabía que no podía pasar el resto de mi vida allí. La lección de Mateo me había enseñado que la esperanza pasiva era una forma de suicidio. La única salida era la acción, por muy peligrosa que fuera. Empecé a prepararme, ahorraba trozos de pan, los escondía, estudiaba las estrellas para aprender a orientarme y esperaba la oportunidad perfecta, el momento de debilidad en el sistema que me permitiera desatar mi propio infierno y caminar a través de las llamas hacia la libertad. Ya no era el muchacho ingenuo que había llegado a esa finca. Era un superviviente, un estratega, un hombre cuya alma había sido vaciada de todo, excepto de una sola y poderosa emoción. Un odio tan puro y tan paciente que podría mover montañas o, si era necesario, prenderles fuego. La oportunidad que tanto había esperado no se presentó como una puerta abierta, sino como el filo de una navaja en mi garganta. Ocurrió durante una tarde sofocante, mientras acarreaba fardos de paja al granero principal, una estructura inmensa de madera vieja y seca como un polvorín. El patrón estaba reunido con 2 forasteros, hombres con rostros duros y ropas de ciudad que no encajaban en el paisaje. Yo pasaba cerca, encorvado bajo mi carga, invisible como siempre, pero mi oído, afinado por meses de vigilancia silenciosa, captó fragmentos de la conversación. Hablaban de negocios, y entonces oí mi apodo, Madeira, y la palabra Minas. Uno de los forasteros comentó mi fortaleza, y el patrón, con una risa que sonó como piedras rompiéndose, confirmó que yo aguantaría bien el trabajo bajo tierra. Me quedé helado. Las minas. En el barracón, las minas eran una leyenda terrorífica, un lugar del que nadie regresaba. Eran el destino final para los esclavos que ya no eran útiles en el campo, o para aquellos que se vendían por un beneficio mayor. Eran una tumba. La conversación continuó, y entendí que el trato estaba cerrado. Se me llevarían al final de la semana. Tenía menos de 3 días. El miedo que sentí era diferente al miedo constante al que me había acostumbrado. No era el miedo a un golpe o al hambre. Era un miedo frío y absoluto. El miedo a la aniquilación. Y ese miedo finalmente apagó la última brasa de paciencia que quedaba en mí, y avivó mi odio hasta convertirlo en un infierno. Esa noche, en el jergón, no hubo deliberación, no hubo dudas. La elección ya no era entre la sumisión y la rebelión. Era entre una muerte lenta y segura bajo tierra y una oportunidad, por pequeña que fuera, de morir como un hombre libre, bajo el cielo abierto. Mi plan, que hasta entonces había sido una fantasía abstracta, se solidificó, convirtiéndose en una secuencia de acciones claras y desesperadas. Tenía que ser esa misma noche, tenía que ser caótico, tenía que crear una distracción tan grande, tan aterradora, que paralizara a nuestros captores y me diera la ventaja que necesitaba. Y solo había una cosa en esa finca seca y polvorienta que podía generar un caos de esa magnitud: el fuego.
La idea de prender fuego al granero, el corazón de la riqueza del patrón, el lugar donde se almacenaba el trabajo de nuestras manos, me pareció una forma de justicia poética y salvaje. No solo sería mi distracción, sería mi venganza, sería mi respuesta a meses de humillación. Quemaría su beneficio, convertiría su orgullo en cenizas. Pero con esa decisión llegó el pensamiento que se convertiría en mi secreto más oscuro, mi carga más pesada. Los otros hombres. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Podría mi acto de liberación convertirse en su sentencia de muerte? ¿Tenía yo el derecho de poner en peligro sus vidas por salvar la mía? Esta pregunta me torturó durante unas horas, pero mi instinto de supervivencia, afilado por meses de brutalidad, fue más fuerte que mi conciencia. Me justifiqué con una lógica fría. Todos estábamos ya sentenciados. Mi acción, quizás, les daría a ellos también una oportunidad de escapar en la confusión. O quizás, pero mi otra opción era aceptar mi propio entierro en vida. Y eso era algo que mi alma, a pesar de todo, no podía aceptar. Esperé hasta la hora más oscura, cuando la luna se había ocultado, y el único sonido era el de la respiración de los otros hombres. Me deslicé fuera del barracón, un movimiento que había practicado en mi mente 1000 veces. La noche era mi aliada. Me moví como una sombra, bordeando las paredes, mi cuerpo tenso con una mezcla de terror y una extraña euforia. La enorme estructura crujía con el viento nocturno, como un gigante dormido. Cerca de la entrada principal había varios faroles de aceite que los guardias dejaban encendidos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que su sonido pudiera oírse a kilómetros. Tomé uno de los faroles. El metal estaba caliente. El olor a aceite y a mecha quemada llenó mis fosas nasales, un olor que asociaría para siempre con el pecado. Miré a través de una rendija en la pared de madera. Dentro, montañas de paja y fardos de algodón. El trabajo de todo un año. La riqueza del patrón. Mi billete hacia la libertad o hacia la muerte. Por un instante, la imagen de mi madre apareció en mi mente. La promesa que le había hecho. Y supe que no había vuelta atrás. No rompí el farol. No lo tiré. Lo abrí con cuidado y vertí el aceite en una línea larga sobre la base de la pared, creando una mecha improvisada. Luego, acerqué la llama del farol a la madera empapada. La llama prendió con un siseo, una pequeña serpiente de fuego azul, que corrió por la línea de aceite, y luego, al tocar la paja seca del interior, explotó. No fue un incendio, fue una detonación. Un rugido sordo que pareció sacudir la tierra, seguido por el sonido de 1000 demonios riendo mientras el fuego devoraba la madera seca. En cuestión de segundos, el granero se convirtió en una antorcha gigantesca que iluminó la finca entera como si fuera de día. Y entonces corrí hacia la libertad, corrí hacia el caos que había creado. Grité, ¡fuego! ¡Fuego! Con todas mis fuerzas, no para alertar, sino para añadir más confusión, para parecer uno más de los que intentaban ayudar. Las puertas del barracón se abrieron de golpe. Vi a los otros hombres salir, sus rostros una mezcla de pánico y asombro. Vi a los capataces corriendo, desorganizados, gritando órdenes contradictorias. El fuego era hipnótico, una bestia hermosa y terrible que había desatado, y que ahora no obedecía a nadie. En medio de ese pandemonio, mientras la mayoría de los hombres corrían hacia el fuego, con cubos de agua, en un intento inútil de salvar la finca, yo corrí en la dirección opuesta. Me deslicé entre las sombras, hacia los límites exteriores de la propiedad. Nadie se fijó en mí. Toda la atención estaba en el infierno que ardía en el centro de su mundo. Salté una valla de alambre de espino que me desgarró la ropa y la piel, pero no sentí dolor. La adrenalina era un néctar divino que me hacía inmune a todo. Y entonces estaba fuera, en campo abierto. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. No miré atrás, pero no podía escapar del sonido, el rugido del fuego.
Los gritos de los hombres. ¿Eran gritos de pánico o gritos de dolor? ¿Había quedado alguien atrapado? ¿Se había extendido el fuego a los barracones? No lo sabía, y tomé la decisión de no saberlo nunca. Seguí corriendo, guiado por las estrellas que había estudiado, hacia el sur, hacia la promesa de la costa. Corrí hasta que mis pulmones ardieron más que el propio granero, hasta que mis piernas se convirtieron en gelatina. Había escapado de mi prisión física, pero sabía, con una certeza que me heló el corazón, que acababa de construir una nueva prisión dentro de mi mente, una prisión hecha de culpa y de duda, cuyas paredes eran las llamas de esa noche y cuyos barrotes eran las caras de los hombres que dejé atrás. Había comprado mi libertad con un fuego que nunca podría apagar del todo. Ese era el verdadero precio. Ese era mi secreto sombrío. La libertad, cuando finalmente la alcancé, no tenía el sabor dulce que había imaginado en mis noches de insomnio en el barracón. Sabía a ceniza, a miedo y a una soledad tan profunda que a veces anhelaba el calor infernal de la finca. Durante semanas fui un animal acosado, un fantasma que se movía en las sombras de un país que sentía hostil. Viajé de noche, siguiendo las estrellas como me había enseñado mi padre pescador, y dormía de día en bosques, en ruinas, en cualquier zanja lo suficientemente profunda para ocultar mi cuerpo. Sobreviví robando fruta de los huertos y pan de las cocinas de granjas solitarias. Cada bocado un recordatorio de que me había convertido en un criminal. El miedo a ser capturado era una presencia física, un nudo en mi estómago que nunca se deshacía. Cada vez que veía la figura de un hombre a lo lejos, mi corazón se desbocaba. Cada perro que ladraba en la noche era, en mi mente, el sonido de la persecución. Y la culpa, mi compañera constante, me torturaba. En el silencio del campo, los sonidos de aquella noche volvían a mí. El rugido del fuego, los gritos. ¿Cuántos hombres habían muerto por mi libertad? ¿Había liberado a los demás? ¿O los había condenado? Esta pregunta se convirtió en el eco incesante de mi nueva vida. Tras un viaje que pareció durar una eternidad, llegué a un pueblo portuario en el sur. Estaba sucio, esquelético, con la mirada de un hombre que ha visto demasiado. Conseguí trabajo en los muelles, descargando barcos por un jornal miserable, pagado en mano, sin preguntas. Era un trabajo brutal, pero era un trabajo libre. Y cada día, mientras cargaba sacos que me rompían la espalda, mi único objetivo era ahorrar el dinero suficiente para comprar un pasaje en algún carguero que me llevara de vuelta a casa, a Madeira. El regreso fue tan clandestino como la huida. Volví a la isla como había salido de la finca, como un ladrón en la noche. Cuando finalmente llamé a la puerta de la casa de mis padres, mi madre tardó un minuto en reconocerme. El muchacho de 18 años que se había ido se había transformado en un hombre de 20, pero con los ojos de un anciano. Para ellos y para el resto del mundo, construí la segunda gran mentira de mi vida. Les conté una historia de trabajo duro en una finca lejana, de un patrón exigente pero justo, de ahorros conseguidos con el sudor de mi frente. Les conté que había vuelto porque extrañaba mi hogar. La historia era plausible y ellos querían creerla. Nadie cuestionó por qué nunca había escrito una carta, ni por qué a veces me despertaba por la noche gritando. Aceptaron mi regreso y mi silencio. Me reincorporé a la vida de la isla, pero yo ya no era el mismo. Me movía entre mi gente, pero me sentía como un espía, un impostor. El trauma me había aislado, me había encerrado en una prisión interior mucho más segura que el barracón del patrón. Conocí a una mujer, me casé, tuve hijos. Intenté construir una vida normal sobre los cimientos podridos de mi pasado. Fui un buen marido y un buen padre, creo. Trabajaba sin descanso, impulsado por un miedo atroz a la pobreza y a la impotencia. Quería construir un muro de seguridad alrededor de mi familia, un muro tan alto y tan fuerte
que ninguna amenaza del mundo exterior pudiera penetrarlo, pero mi silencio me convirtió en un hombre distante. Mis hijos me respetaban, pero me temían un poco. Veían mi dureza, mi disciplina inflexible, pero no entendían de dónde venía. No podían saber que mi pánico a la debilidad era el resultado de haber sido reducido a la nada, que mi obsesión por el control nacía del recuerdo de no tener ningún control sobre mi propia vida. Y entonces nació Cristiano. Desde el primer momento en que lo sostuve en mis brazos, supe que era diferente. No era solo el amor de un abuelo por su nieto, fue algo más profundo, casi primario. Vi en sus ojos, incluso en los de un recién nacido, una intensidad, una llama de voluntad que reconocí como propia. Era el fuego de la supervivencia. A medida que crecía, esa llama se hizo más evidente. Su energía era inagotable, su competitividad feroz. No jugaba, batallaba, no corría, cargaba. Y en él vi la oportunidad de una redención. Vi la posibilidad de tomar todo el dolor, toda la humillación, toda la rabia que yo había enterrado en mi interior y transformarla en algo poderoso, en algo invencible. Mi nieto no sería una víctima, no sería un esclavo, no sería un cuerpo sin voz, sería un arma, sería una fortaleza. Cuando empezó a jugar al fútbol en serio, me convertí en su sombra, en su primer y más exigente entrenador. El resto de la familia veía mi dedicación como el pasatiempo de un abuelo cariñoso. No tenían ni idea de la verdadera naturaleza de mi proyecto. Mis entrenamientos no eran un juego, eran una réplica, adaptada a un niño, del régimen de supervivencia que me mantuvo con vida en la finca. Lo despertaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era frío y afilado. Lo hacía correr por las colinas empinadas de la isla hasta que sus pulmones pedían clemencia. Le hacía hacer flexiones, abdominales, sentadillas, hasta que sus músculos lloraban. Le gritaba. Lo empujaba más allá de sus límites una y otra vez. Le enseñé que el dolor era un maestro, que el cansancio era una ilusión y que la debilidad era el único enemigo real. Tu cuerpo es tu armadura, le decía, una y otra vez. Nadie puede romperte si tú no se lo permites. Dolores, mi hija, a menudo se preocupaba. Padre, es solo un niño, me decía. Yo la tranquilizaba con una sonrisa, pero por dentro pensaba, no, es mi respuesta. Es la prueba de que sobreviví. No me interesaba su técnica tanto como su espíritu. Le contaba historias, no de grandes futbolistas, sino de guerreros, de hombres que se habían enfrentado a situaciones imposibles y habían salido victoriosos por pura fuerza de voluntad. Le estaba transmitiendo mi trauma, convirtiendo mi veneno en su medicina. Estaba forjando a un hombre que nunca podría ser esclavizado, un hombre cuya mente y cuyo cuerpo serían tan fuertes que nadie, nunca, podría ponerle una cadena. Mientras lo veía crecer, más fuerte, más rápido, más resistente que cualquier otro niño, sentía por primera vez en mi vida algo parecido al orgullo. No era solo el orgullo por mi nieto, era el orgullo de un superviviente que había encontrado la manera de tomar el material más oscuro y doloroso de su vida y construir con él algo indestructible. Estaba usando el recuerdo de mi infierno personal para pavimentar el camino de mi nieto hacia el cielo. Y así los años pasaron. El niño que yo había forjado en las colinas de Madeira, utilizando el odio y el dolor como martillo y yunque, dejó de ser un niño. Se convirtió en un hombre y luego en un fenómeno. Cada etapa de su ascenso, desde Lisboa a Manchester y de ahí a Madrid, fue para mí la confirmación de que mi método, nacido en la más absoluta oscuridad, había funcionado. El mundo veía los goles, la velocidad, los músculos perfectamente definidos, y lo llamaban un prodigio físico, un milagro de la genética y la disciplina. Pero yo veía otra cosa. En cada sprint, yo veía mi propia huida desesperada de la finca. En cada salto poderoso para cabecear un balón,
Veía el anhelo de un hombre por elevarse por encima del lodo de la humillación, en su negativa a ser derrotado, en su rabia ante el fracaso. Veía el eco de mi propio juramento silencioso en el barracón. El éxito de Cristiano se convirtió en mi venganza vicaria. Cada trofeo que levantaba era una bofetada en la cara fantasma del patrón. Cada millón que ganaba era una muralla más alta entre mi linaje y el abismo de la impotencia que yo había conocido. El mundo lo aclamaba como a un rey, y en el silencio de mi casa yo sonreía, porque solo yo sabía que su reino estaba construido sobre los cimientos de la celda de un esclavo. Fue la victoria más completa y solitaria que un hombre pueda imaginar. Gané. Le habíamos ganado a la vida, a la injusticia, a los hombres crueles que creían que podían ser dueños de otros hombres. Pero, ¿a qué precio? A medida que él se elevaba más y más alto, la distancia entre nuestros mundos se hacía insalvable. Él vivía una vida de aviones privados, de mansiones con más habitaciones de las que yo había visto en toda mi vida, rodeado de gente que veía en él un producto, una marca, un dios. Yo seguía en mi pequeña casa, con mis manos de pescador y mis pesadillas recurrentes sobre un granero en llamas. El hombre que yo había creado, el arma que había forjado, ya no me necesitaba. Lo había hecho tan fuerte, tan autosuficiente, que se había convertido en una isla, tal como yo me había convertido en una. A veces, en sus visitas esporádicas a Madeira, lo observaba. Veía su amabilidad con la familia, sus gestos de generosidad, pero también veía una soledad en sus ojos, una inquietud perpetua, la incapacidad de simplemente estar en paz. Lo había programado para la guerra y ahora no sabía vivir en tiempos de paz. Lo había construido para luchar y ahora que había conquistado todo, parecía no saber qué hacer, excepto buscar nuevas batallas, nuevos récords que romper, como si temiera que si se detenía, todo el edificio se derrumbaría. Le transferí mi trauma junto con mi fuerza. Lo condené a mi propia incapacidad para confiar, para descansar. Esta pregunta es la que me ha acompañado en mi vejez. Veo a un hombre que el mundo adora, pero que pocos, si es que alguien, realmente conocen. Veo un rey en un trono magnífico pero solitario, y me pregunto si, en mi afán por hacerlo inquebrantable, le robé la capacidad de ser simplemente humano, de ser vulnerable. Ahora, al final de mis días, con el cuerpo cansado y el alma en calma por primera vez, he decidido hablar. La vergüenza que me mantuvo en silencio durante 50 años ha sido finalmente vencida por una necesidad más grande, la necesidad de que la verdad sea conocida. El patrón y sus secuaces probablemente estén muertos y enterrados desde hace mucho. Ya no tengo miedo de ellos. Mi único juicio pendiente es con mi propia historia. He decidido contar esto no para manchar la leyenda de mi nieto, sino para darle su verdadera dimensión. Su fuerza no nació de la nada. No es solo el producto de abdominales y dietas. Nació del sufrimiento más profundo. Nació de la memoria de un joven que fue tratado como un animal y que juró que su descendencia caminaría por el mundo con la cabeza alta, como reyes. Quiero que el mundo entienda que la voluntad de Cristiano, esa voluntad que tanto admiran, es el testamento de la supervivencia de un hombre al que intentaron borrar. Al contarlo, al finalmente darle voz a aquel muchacho asustado que fui, siento que el círculo se cierra. El secreto oscuro que guardé para proteger a mi familia ahora se revela como la verdadera fuente de su fortaleza. Ya no es una fuente de vergüenza, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Mi nieto no necesita mi protección, pero sí necesita su historia completa. Y yo, antes de irme, necesito liberarme del silencio. Necesito que mi voz, la que me robaron en los campos del Alentejo, sea escuchada por última vez. Mi nombre es Juan. Fui un esclavo. Sobreviví. Y mi supervivencia se convirtió en el combustible que encendió
una de las llamas más brillantes que el mundo ha visto. Esa es mi verdad, ese es mi legado. Y ahora, por fin, estoy en paz.